Bueno, gracias Rocío y gracias a todos vosotros por estar aquí esta mañana, porque todos hemos interrumpido otras cosas que teníamos para venir aquí, cada uno por su razón. Y la verdad es que, como dice Rocío, yo he tenido, bueno, digamos que 3 razones. Una, que me invita a la Universidad Francisco de Vitoria, que no es la primera vez y que mantengo una amistad grande con muchos de sus responsables, profesores, etcétera. La segunda es que el tema para el que me invitaban pues es Newman, efectivamente, y ahora os diré una palabra sobre eso, y la tercera es Rocío, eso está clarísimo. Y las digo por orden inverso, es decir, esta última está claro que, lo digo en serio, Rocío me lo ha pedido y se acabó, y ya no hay más que hablar. Por muchas cosas que no voy ahora a detallar aquí porque no es la cuestión. Lo que sí le advertí a Rocío desde el primer momento es que yo no soy un experto en Newman, vamos a ver, o sea, hay mogollón de expertos en Newman, además salen ahora como las setas. Ahora habla bien de Newman todo el mundo. Yo me imagino que él, con esa ironía tan inglesa que tenía, se debe estar riendo muchísimo, porque en su tiempo no fue así, no eran muchos los que hablaban bien de Newman, más bien al contrario. En uno y otro lado, como tendré ocasión de mencionar, Newman sufrió muchísima incomprensión. Pero bueno, oye, bien está lo que bien acaba. Y como él decía al final de su vida, he tenido una justa ración de éxito en mi vida, una justa ración. Bueno, pues más de 100 años después, la Santa Iglesia ha venido a reconocer toda la grandeza de su testimonio, de su obra y de su magisterio. Pero no soy un experto en Newman, porque yo no soy teólogo ni filósofo. Newman tiene una obra de un calado impresionante. La gramática del asentimiento, el desarrollo del dogma, contra Arriano, son obras enormes que yo no puedo contaros en profundidad esto porque no estoy capacitado para ello. Yo soy solo un periodista, madre mía, imaginaros. Lo que sí soy, y en eso ha dicho verdad Rocío, es un apasionado de Newman, te podría decir devoto, pero bueno, me gusta más apasionado. También soy devoto de Newman, De hecho, estoy buscando una medalla, pero no la encuentro por ningún lado. A ver si me encuentro una medalla de Newman, ya de San John Henry Newman, pero nada, no la hay, en España no la hay. Realmente a mí Newman es una persona que... Esto es ayer lo pensaba, que cuando... Pensando en este momento que iba a tener con vosotros, que en realidad a mí mismo me resultaba extraño decirlo, una persona de hace más de 100 años que a mí me ayuda a vivir, muchas veces contemplando su vida, releyendo algunos de sus textos, algunas de sus cartas, o pensando en las vicisitudes que tuvo que afrontar, yo percibo que se desbloquean problemas que yo tengo en el presente, dificultades que experimento, y que realmente... viendo y sintiendo y identificándome con su experiencia, se me alegra el corazón. Es una cosa realmente notable, porque que un personaje que ya, hombre, no es muy lejano porque es casi un contemporáneo, pero que es de hace mucho tiempo y de un contexto histórico y humano y cultural, si queréis, incluso muy diferente al mío, y sin embargo me produce este impacto. Bueno, pues esos son mis títulos para hablar de Newman. Esos son mis títulos. Los otros no, o sea que no esperéis de mí lo que no puedo dar, ¿vale? Entonces daré lo que sí puedo dar. Me he intentado pensar en responder a esta pregunta. ¿Por qué es interesante para unos universitarios de hoy, profesores, alumnos o también universitarios que ya no lo son, pero que lo han sido, como algunos que están aquí, la figura, la vida y la obra de John Henry Newman? Se podrían decir muchas cosas, yo he hecho mi esquema y para ser ordenados y no consumir más tiempo del necesario, porque luego podemos tener un diálogo para responder a lo que queráis y yo pueda responderos. El primer punto para mí es que Newman fue un infatigable buscador de la verdad. Esta es una cuestión que para un universitario creo que es absolutamente prioritaria, y más en un momento como el de hoy, en el que desgraciadamente es así, la verdad está en baja. Pero además está en baja no solo desde un punto de vista práctico, sino desde un punto de vista teórico, es decir que, bueno, podríamos decir que San Poncio Pilato sería un buen patrón para este momento. ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿y para qué preocuparnos tanto por ella, a fin de cuentas? Yo soy más de la opinión de que la verdad es el alimento de la vida, es el sustento de la vida, y que en el fondo, por muchas posiciones cínicas que se puedan adoptar,
todos queremos y buscamos la verdad. Luego podemos recubrirnos de una máscara, pero en el fondo todo el mundo quiere ser tratado con verdad, todo el mundo quiere saber la verdad de lo que está pasando, la verdad de aquellas cosas que le importan, la verdad de lo que quiere, la verdad de la vida. Luego podemos desertar de todo esto y decir, bah, es imposible, por tanto no me importa. Pero la verdad sigue siendo la gran cuestión de la vida humana. Para Newman, buscar la verdad, reconocerla y, importante, obedecerla, con el sacrificio que eso conlleva, fue un auténtico hilo dorado de su vida, desde el principio. Desde el principio la inquietud por no contentarse con las respuestas que había recibido, con lo que se le ponía delante, que por otra parte él siempre acogió, reconoció y agradeció. Es decir, que Newman nunca se rebeló, nunca, digamos, increpó o escupió a lo que se le había dado en su tradición, en su familia, en su país, en su cultura, en su comunidad religiosa, que era la comunidad anglicana. Siempre lo acogió como un don, como un punto de partida respecto del cual estar agradecido. Y ese es un método que me parece sanísimo, por otra parte. Pero es verdad que no se conformó con todo ello, sino que lo sometió a criba. Y empezó a ver desde el principio cuáles eran, digamos, las lagunas, las cosas que no encajaban, las cosas que le dejaban insatisfecho. Y emprendió una ruta que, aparte de intelectual, fue existencial y fue de decisiones prácticas en su vida, que le llevaron a poner en juego su seguridad, su confort, sus propias ideas bien asentadas, e incluso su supervivencia económica, como le dice a su hermana Jemima en una carta poco antes de dar el paso definitivo, cuando ya era evidente que lo iba a dar para todos, y había como una sensación de ese silencio cuando va a producirse la tormenta, ¿no? En el mundo anglicano, pero hasta incluso en ciertos sectores pues, de la opinión pública británica, de la prensa, y por supuesto en su familia, ¿no? Había esta sensación que ya lo va a hacer, que ya lo va a hacer. Y su hermana le escribe una carta diciendo, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que es que te la vas a meter. Que es siempre una buena manera de decirte, no sigas, no procedas en ese camino de buscar la verdad y de seguirla, porque es que te vas a meter un cebollazo de cuidado. Y él mismo le reconoce todo el riesgo que está asumiendo, incluso pues dice, la paga que recibo por mis sermones, que están bien cotizados y tal, la voy a dejar de recibir, y no sé ni siquiera cómo voy a vivir a partir del momento en que abandone la comunión anglicana y entre por la puerta de la Iglesia Católica, que en aquel momento, por supuesto, en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, pues era una realidad absolutamente marginal, pequeña, sospechosa, y prácticamente podríamos decir que eran ciudadanos de segundo o de tercer nivel, incluso sus derechos políticos no estaban reconocidos. O sea que lo que Newman se jugaba por buscar la verdad fue grande, pero una vez que entró en la Iglesia Católica, esta tensión por buscar la verdad no es que ya se había resuelto porque ya había encontrado la verdad y ya se acabó el problema, sino que hasta que murió él siguió con esta tensión de buscar la verdad, de expresarla, de decirla del mejor modo, y esto le llevó a encontronazos, a asumir riesgos, a asumir incomprensiones también dentro de la propia Iglesia, y eso es importante. Para él la cuestión de la verdad no era una cuestión intelectual puramente, también era intelectual porque no podemos separar la cuestión de la razón, como decía Rocío, de la vida. Una vida sin razón es una vida que no es humana. Pero no era meramente intelectual. Para él la cuestión de la verdad era una cuestión de vida o muerte, era una cuestión del arte de vivir, o sea, de vivir justamente, y por eso él apostó todo lo que un hombre puede apostar, todas las cosas valiosas, importantes, que constituyen, digamos, el tejido de la seguridad de la vida. Y bueno, pues él la apostó por buscar la verdad y en eso fue insobornable. Asumiendo, eso sí, a mí, por ejemplo, una cosa que y también como universitarios esto me parece que es interesante. Hay santos en la vida de la Iglesia, por ejemplo, que este tema no les ha preocupado demasiado, sino que incluso han optado por la vía, digamos, de no defender su causa. Y son santos, igual de santos, porque hay muchas clases de santos. Quiere decir, bueno, todos son santos en lo fundamental, eso es lo fundamental, pero luego su manera de vivir la santidad ha sido muy distinta a lo largo de la historia. A mí me impresiona eso, que hay santos realmente que, bueno,
bueno, por supuesto están los mártires, etcétera. Podríamos decir que Newman fue en un cierto sentido mártir, como lo podemos ser nosotros, como testigos y como sufrientes a causa de nuestro testimonio, pero no fue un mártir de sangre, evidentemente. Pero sí que es verdad que Newman, o sea, es que no dejaba pasar una cosa que por un lado me atrae muchísimo, pero por otra parte me acongoja, porque entraba en todas las batallas, se batía por la verdad, se batía por el punto valioso de una idea, de una certeza, de una situación, y el tío no dejaba pasar, o sea, porque hay otras veces puedes decir, bueno, oye, pues ¿qué le vamos a hacer?, ¿no? Pero Newman entraba. Y por supuesto, cada vez que entraba, pues salía con sus heridas correspondientes y contemplar incluso psicológicamente lo que tenía que hacer, vivir esto sostenido por este deseo de la verdad y evidentemente sostenido por la experiencia de la fe, pues es algo que impresiona mucho. El segundo punto, todos los puntos están conectados, o sea que yo he hecho mi separación por una cuestión didáctica, pero podríamos decir que también ahora voy a repetir cosas ya dichas. El hombre de razón abierta y de fe profunda. Aquí, en este instituto que conduce mi amiga Rocío, os preocupáis por esto. Bendito sea Dios que lo hacéis. No siempre y en todos los lugares de la Iglesia, por desgracia, hoy está tan despierto este deseo de entender, de vivir, de expresar el vínculo entre fe y razón. Y también ha habido épocas en la Iglesia y ha habido santos en la Iglesia que esta cuestión no les ha tocado tan directamente y no les ha provocado tan directamente, quizás también porque vivían situaciones en las que no era tan necesario. Bien, no vamos a entrar a juzgar eso, pero sí subrayemos que Newman representa, desde luego, no es el único en el mundo, pero representa, digamos, este vínculo profundo entre fe y razón. Newman fue crítico al mismo tiempo del racionalismo y del tradicionalismo. Es una cosa muy interesante de ver, y no porque fuera centrista, precisamente. Fue crítico del racionalismo, fue un crítico feroz, agudísimo. Es decir, para él lo que ahora llamamos relativismo, que él lo llamaba el liberalismo en teología, no el liberalismo político, la democracia, etcétera, de las cuales era defensor, sino el liberalismo en teología, es decir, pensar que la revelación en el fondo no cuenta y que la fe puede ser objeto, digamos, de nuestra reconstrucción en función de gustos, de preferencias, de sensibilidades. Eso era la muerte de la fe cristiana, que él había entendido y amado y verificado dinámicamente en toda la historia de la Iglesia. Su amor por los padres de la Iglesia, quiero decir, etcétera, nos muestra precisamente eso, y a eso dedicó muchos esfuerzos. Él pensaba precisamente que la comunión anglicana, su gran comunidad de fe, en la que había crecido y a la que amaba profundamente, iba al despeñadero justamente porque se había instalado en la comunión anglicana y él veía que eso iba a ir a más, y ciertamente ha ido a más, como no podía ser de otra manera, este relativismo que termina por disolver la sustancia de la fe y por convertirla en algo irrelevante. Entonces, él en eso fue un crítico de lo que ahora llamaríamos, con palabras más de nuestro tiempo, del relativismo feroz, porque fue un crítico agudo y profundo para mostrar no solamente las consecuencias morales del relativismo, que es lo que ahora con frecuencia nosotros subrayamos, eso no era el tema que a él más le preocupó en su momento. A él lo que le preocupaba era que ese relativismo iba a disolver el tejido mismo de la fe, la sustancia misma de lo que es la fe cristiana, y por tanto de la historia cristiana y por tanto de la comunidad de fe que es la Iglesia, que para él era la Iglesia anglicana. No hace falta ser muy listo y dedicar mucho tiempo a entender que efectivamente, porque además este fue un punto que a él le movió muchísimo a dar este paso tan tremendamente dramático y arriesgado de abandonar el anglicanismo para pasar a la Iglesia católica, que es que la Iglesia católica, la Iglesia de Roma, estaba dotada de un punto de estabilidad y de firmeza dado por el Señor, que era la verdadera defensa última frente a este problema. Y esto no lo tenían los anglicanos. Y en buena medida, esto no lo veía solo Newman, en la época de Newman había muchos que intuían este problema. El problema es que no tenían ni la cabeza, ni el coraje, ni el corazón de Newman. Eso es otra cosa. Pero bueno, pero todos se movían en torno a él, como satélites en torno a él. Pero atención, también Newman fue un crítico
muy duro del tradicionalismo. El tradicionalismo entendido como una ideología, como lo que el Papa Francisco diría, una fe que se convierte en ideología, que se cristaliza en un conjunto de normas y de verdades desconectadas de la vida y que además se convierte en algo como congelado, que no está en el presente, que no afronta los problemas del presente. Y Newman fue muy atacado por esto. ¿Por qué? Por ejemplo, durante el Concilio Vaticano I, los grandes debates sobre la infalibilidad del Papa, cómo se iba a formular definitivamente esa cuestión. Hombre, a ver, a Newman le preocupaba. A Newman le preocupaba el crecimiento de lo que podríamos llamar un cierto partido ultramontano, un cierto partido, pues eso, de un tradicionalismo rígido, incapaz de afrontar el desafío histórico que ya se veía y que después, en el siglo XX, ha tenido su eclosión. Por eso muchos dicen, y creo que con razón, y lo han dicho los últimos papas todos, que Newman fue gran profeta del Concilio Vaticano II, en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el racionalismo como el tradicionalismo, él los vio como enemigos de esta fe viva, que por tanto se encarna en el presente y que es dinámica, como luego veremos en otro aspecto. Una de sus obras definitivas, la gramática del asentimiento, que no puedo desarrollar para vosotros porque no me siento capacitado, pero sí deciros que ahí introduce Newman de una manera genial la cuestión de en qué medida la fe es conocimiento. La fe es conocimiento. Todavía hoy, todavía hoy, hasta el final de los tiempos, seguiremos escuchando, y yo esta misma semana lo leía en un artículo, no, porque toda fe en el fondo es salto en el vacío, toda fe, ya no como ataque, no lo digo personas que atacan a Dios, no, como un latiguillo que se dice, y para mostrar lo que es irracional, lo que no tiene sustento. Por ejemplo, la típica comparación que ahora se hace en todos los artículos con el nacionalismo. Como estamos con nuestro temita en el noreste, pues el nacionalismo es irracional, es como una fe religiosa. Esto lo he leído yo esta semana, en un tío que no tenía intención ninguna de atacar al cristianismo en principio. O sea, no escribía eso para atacarnos, simplemente da por supuesto que la fe es irracional. Pero no lo decía en plan malo, pero como es irracional otras cosas, también el amor es irracional. El amor, ¿por qué se ama? Pues porque me he enamorado, ya está, es irracional. No tiene nada que ver con la razón. Gran mentira, gran mentira. Bueno, Newman, en la gramática del asentimiento, afronta este proceso de la fe unida a la razón, este conocimiento que nace de la fe y sostiene a capa y espada, podríamos decir, justamente que la fe cristiana no es irracional, no se agota en la razón, evidentemente, percibe la razón como una razón abierta, como una pregunta abierta, que tiene que hacer las cuentas con un acontecimiento que sucede delante de ella y que la razón no produce. La razón no produce el acontecimiento de Jesucristo, la razón no produce la fe, pero la razón sí se tiene que medir con un hecho presente y con sus consecuencias, y tiene que entrar en esa relación. Bueno, que el acto de fe es un acto que es también de la razón y no del puro sentimiento, es algo fundamental, y desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pues es vital. Después, pues la gran encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II, o todo el magisterio impresionante de Benedicto XVI sobre la cuestión de la fe y la razón, tienen en Newman, evidentemente, un punto de referencia esencial. Y para vosotros, como universitarios, y si sois universitarios cristianos, los que lo seáis, supongo que sois la mayoría, pero también no me extrañaría nada que haya alguno aquí que no lo sea, y me parece fenomenal. Y encantado de que conozca a Newman, estaría él encantado también. O sea que, en ese sentido, pues el conocimiento propio de la fe. Una fe que tiene que ser viva, por tanto, vivida con todo lo que es el hombre, razón y afectividad, razón, libertad, afectividad, dimensiones esenciales de lo humano, sin las cuales la fe no sería verdaderamente la fe cristiana, sino que sería otra cosa, una impostura, una cierta religiosidad, un esquema, cualquier cosa, pero no una fe viva y pensada, una fe pensada. Imaginad cuánta energía desplegó Newman para poder decir en un tiempo que ya en buena medida había roto amarras en la cultura oficial, en la cultura intelectual, quizás no tanto en la cultura del pueblo, pero sí en esa cultura que era como la vanguardia, que diría Lenin, ¿no? La vanguardia que abría el camino de lo que sería después el siglo XX y el siglo XXI, por supuesto, pues Newman comprende que la fe tiene que ser pensada.
Una fe, diría San Juan Pablo II, que no se hace cultura, es una fe inmadura, es una fe que no es capaz de dar cuenta, que no es capaz de dar respuesta a los desafíos del momento. Y eso él lo vio de una manera clarísima. Ahí nace también toda su tesis sobre el desarrollo del dogma, que después es tan importante y yo creo que aclara tantos problemas y tantas dificultades que, por ejemplo, ahora en este momento histórico se están planteando en la Iglesia. Es decir, que la Iglesia, para permanecer fiel a lo que ha recibido, tiene que profundizar en ese tesoro y eso le obliga también a cambiar no la sustancia de la fe, no la doctrina, a cambiar el modo de expresarla, a ampliar su rango, digamos, su ángulo de visión. Benedicto XVI, cuando nos explica en su primer gran discurso a la Curia Romana en 2005 todo lo que es la exégesis del Concilio Vaticano II, la exégesis de la renovación en la continuidad, habla justamente de este profundizar en la experiencia de la fe que lleva a la Iglesia a decir cosas distintas a lo mejor de las que ha dicho, por ejemplo, sobre la libertad religiosa. Es evidente que ahora la Iglesia en el Concilio Vaticano II no dice lo mismo de la libertad religiosa que se decía en tiempos de Pío IX, que era el Papa reinante en la mayor parte de la vida de Newman, bueno, en la parte fundamental de la vida de Newman. Luego llegó León XIII, que fue el que le reconoció, y el que cuando ya estaba cayéndose a cachos, pues le nombra cardenal, para sorpresa y pasmo de la Iglesia Universal, y sobre todo de los obispos ingleses. Porque aquello es que hay que verlo, pero bueno, eso para el siguiente momento. Vale. El desarrollo del dogma, es decir, que el dogma es una cosa, es la conciencia viva que la Iglesia, con su estructura evidentemente, la Iglesia no es un magma, la Iglesia con su estructura sacramental, con la sucesión apostólica, con el primado del Papa, tiene la capacidad de expresar en una situación nueva la misma verdad de siempre. Esto para vosotros, como cristianos universitarios, me parece vital entenderlo. Primero, para no haceros falsos problemas y segundo, para tener un criterio claro para afrontar, y porque en tantas cosas, hoy la cultura de esta época nos provoca a decir de nuevo nuestra fe de un modo, imaginaos por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cuestión de la corporeidad y la afectividad. O sea, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que es un monumento, bueno, o sea, no es lo mismo que se decía en el siglo XIX sobre la sexualidad y la afectividad. Por supuesto que la verdad que la Iglesia profesa sobre la sexualidad es la misma, pero la capacidad de decirla, de explicarla, de ahondarla y de proponerla, pues en cada momento de la historia, pues tiene que medirse, tiene que verse. Bueno, pues esto Newman lo vio con gran... Y Newman lo vio, pero cuidado, en su tiempo decir estas cosas, o sea, Newman fue sospechoso. De herejía. O sea, vamos a ver, pero no de que algún periodista, como ahora, algún periodista por ahí, echase basura. Que también. No, es que había cardenales en la Curia Romana que consideraban que Newman era peligroso y que era bueno, o sea, un hereje en potencia. O sea, que esto es así, y él lo sabía, y él se defiende. Pero bueno, esto es así. Su amor a la libertad, el tema de la conciencia, que bien conocéis, que la verdad solo puede acogerse a través de la libertad. O sea, el Newman amante de la verdad con el que yo he empezado a hablaros hoy es el Newman amante de la libertad, que entiende que esa verdad no puede ser un martillo pilón, que esa verdad no es una piedra que se tira, que esa verdad tiene que ser acogida a través de la libertad. Por supuesto, es dramático esto, porque si la libertad se cierra, si la libertad no percibe, si la libertad no acoge, esta verdad no se vuelve operativa en la vida de las personas. Y eso es dramático, eso tiene consecuencias, evidentemente. Pero eso no quita que tengamos que tener muy claro, y esto desde el punto de vista misionero, por ejemplo, es evidente. Y cuando hablamos de misiones, ya sabéis que no hablamos del tercer mundo, no hablamos de Nigeria, no, hablamos de los barrios de Madrid, o hablamos de vuestra universidad, aunque sea una universidad católica. O sea, la misión está en nuestros barrios, en nuestra calle, en nuestro descansillo, en la tienda. O sea, la misión, comprender que la verdad solamente a través de la libertad puede ser acogida, pues es una cuestión importantísima. Y yo veo que no todo el mundo lo tiene claro, perdonadme. Yo me muevo donde me muevo y tengo mi observatorio, lógicamente, de la vida de la Iglesia, de los debates que se montan hoy, y me doy cuenta de hasta qué punto esta cuestión que Newman entendió proféticamente, hoy muchos
cristianos 100 años después y 50 después del Vaticano II, no la tienen tan clara, no la tienen tan clara. Cristianos y ciudadanos, esta cuestión que para el Newman de la segunda mitad del siglo XIX, en una Inglaterra que tiene una religión de Estado, cuya cabeza es la reina, y que tiene la memoria fresca de lo que supuso la persecución contra los católicos. O sea, una iglesia que todavía en el tiempo... Newman asiste a la reconstitución de la jerarquía católica en Gran Bretaña. Cuando Newman empieza su proceso, no hay obispos en Gran Bretaña. No hay obispos. La iglesia de Gran Bretaña dependía de un vicario, que era un señor semiclandestino, que Roma ponía allí, tal, porque no había... o sea, el Estado inglés, la monarquía británica, no reconocía que hubiese derecho a que hubiese obispos católicos. O sea, vamos a ver, esto es así. Entonces, la problemática de ser ciudadano de una nación, de un Estado, y al mismo tiempo fiel de una confesión religiosa, o sea, es un tema que de otra manera completamente distinta, por supuesto, pero lo tenemos nosotros hoy. Lo tenemos nosotros hoy. ¿Qué significa ser ciudadano y ser cristiano? ¿Qué contradicciones puede haber? Porque Newman tuvo que escribir su famosa carta al duque de Norfolk en un momento en el que la acusación pública a los católicos es: no podéis ser ciudadanos como los demás, porque dependéis de un poder extranjero. Estáis sometidos a un poder extranjero, el poder del Papa, en este caso. Evidentemente, es verdad que el Papa entonces tenía todavía los Estados Vaticanos, etcétera, etcétera, pero que el problema se nos puede decir hoy igual. Los católicos chinos tienen este problema hoy, y eso es el trasfondo del acuerdo famoso que se acaba de firmar. Pero no me quiero ir por ahí. O sea, la cuestión, ser ciudadano. Entonces Newman escribe una carta apasionada, impresionante, que realmente... O sea, esta es de las cosas que dices, bueno, Newman esta batalla la ganó. ¿Qué? A ver, me diréis, eso no es lo importante, y no es lo importante, porque hay muchas batallas que un cristiano puede dar y no las gana, y eso no es lo fundamental. Pero en este caso, vaya, dejadme que me alegre, ¿no? Dejadme que me alegre. Es que encima la ganó en términos humanos, cuidado, no en términos cristianos, por supuesto, porque él defendía la verdad, pero en términos históricos la ganó. ¿Por qué? Porque toda la prensa británica, e incluso los que habían acusado, tuvieron que reconocer que lo que Newman decía era inapelable. Y esto, el tío se jugó, o sea, es impresionante, o sea, ya era muy mayor, ya era bastante mayor cuando se vio, en cierto modo, movido y obligado a salir a la palestra pública a decir esto: yo soy cristiano y soy fiel a mi nación, soy fiel a la reina. ¿Y cómo? Y desarrollarlo todo eso, porque al rebufo del Vaticano I y de la forma, digamos, severa de formulación del principio de infalibilidad, se había corrido la sospecha de que efectivamente no podemos confiar en los católicos. Es que los católicos son un peligro dentro del Estado en aquel momento. Bueno, pues a eso responde Newman. Entonces, toda esta cuestión de la libertad y la fe, a nosotros yo creo que nos ilumina muchísimo y nos ayuda. ¡Oh, Dios mío! La aventura de la universidad. Bueno, sabéis que Newman fue, efectivamente, pues un universitario, como decía Rocío. En esto no ganó. O sea, a Newman le hacen un encargo precioso, que hubiera sido al que él quiso dedicar muchísimo corazón, que fue crear la Universidad Católica en Irlanda. Entonces Irlanda no era independiente, pero bueno, ya se estaba incubando todo el problema irlandés. Pero era donde había una masa católica, evidentemente. Newman, con su idea, con toda esta idea de la razón y de la fe que venimos hablando, tiene un horizonte de formar realmente un laicado maduro, un laicado capaz de dar cuenta y razón y respuesta a los desafíos del momento, y aquello no está preparado. O sea, el contexto social, histórico y de conciencia de la propia Iglesia no lo permite. Y Newman se estrella. O sea, Newman no consigue poner en marcha aquello. Además es objeto, pues como siempre, de sospechas, discusiones, hasta que aquello él tiene que abandonar. Pero su idea de la universidad sigue siendo un punto de referencia, pues para todos vosotros. Y sigue siendo, evidentemente, pues salvando las distancias de circunstancia y de contexto, como él mismo habría comprendido perfectamente por su idea del dinamismo de la historia, ¿no? Pero eso es fundamental. ¿Por qué la Iglesia? Lo último que quiero deciros. Una cuestión que en este momento histórico en el que nos encontramos, en el que cualquier motivo, cualquier razón es suficiente para que podamos decir: yo me doy de baja.
yo no voy a volver a poner la X en la cruz de la iglesia. Por ejemplo, lo que acaba de decir un señor que ha estado en las pantallas de la tele todos estos días, el nieto de Franco. Sus razones tiene. Pero es que hay otros que tienen otra razón. Es que el párroco de mi pueblo se llevó el dinero del cestillo. Muy bien. Hay otro, ¿no? Porque es que en el colegio de los frailes en el que yo estuve hubo un abuso. Otro, no, porque es que los obispos catalanes son muy tibios con el independentismo. No, porque es que Francisco ha dicho una cosa que me ha cabreado. Cualquier cosa es suficiente para que aquí el Menda Lerenda se dé de baja y diga, no, esto no va conmigo, yo no tengo que ver con eso, yo lo dejo, yo no apoyo, yo no pongo la cruz, pues no vuelvo a ir a misa. Pero qué sandeces tan tremendas cuando uno contempla la vida de John Henry Newman. O sea, ¿os dais cuenta de lo que supuso para Newman entrar en una casa que ni por estética, ni por historia, ni por gusto era la suya? O sea, que es que hay que leer al Newman que todavía anglicano, que asiste a algunas ceremonias, a algunas misas católicas en Roma, en aquel famoso viaje al Mediterráneo, que por cierto lo tenéis todo por aquí, todo esto es fantástico. Bueno, y es que muchas cosas que le repelían. Cierto modo de usar el culto a los santos, ciertos aspectos de la religiosidad popular. Oye, que en todo esto Newman no tenía por qué tener razón en todo, para nada, o sea, para nada. Él también tenía sus gustos, sus preferencias, su bagaje histórico, naturalmente. Pero lo que os quiero decir es que este hombre, que tiene que superar, que piensa que tiene una conciencia de que la iglesia de su tiempo es una iglesia que va un poquito retrasada desde el punto de vista del afrontamiento de los grandes desafíos de la modernidad, que lo tiene clarísimo, que se ve acosado por los que tenían que protegerle, que tiene unas peloteras verdaderamente históricas que se pueden recoger a través de sus cartas, por ejemplo, con el famoso cardenal Manning, que era el primado de la iglesia inglesa, y que todavía ya siendo cardenal, todavía es objeto de sospecha y tal. Y este hombre jamás se le ocurre decir, yo abandono esta barca, esto no es para mí, yo no sigo con estos. Es que es impresionante, tenemos tanto que aprender de eso. Me parece tan impresionante, porque para él, como le dijo a su hermana, estar en este lugar, en esta iglesia, es una cuestión de estricta necesidad. La iglesia no me tiene, diría Newman, la iglesia no me tiene que agradecer a mí que yo le diga sí. Yo tengo que agradecer a la iglesia ser generado, sostenido a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través del testimonio de los santos y a través de la autoridad que tantas veces me resulta incómoda y fastidiosa. Y limitada en su manera de entender los problemas y de actuar. Madre mía, si Newman se hubiese atascado en cualquiera de las broncas que jalonan su vida, pensad en vuestra vida, pero a ver, que no hace falta que seáis grandes protagonistas del debate público. Basta con lo que os pasa en vuestra familia, en vuestra parroquia, en vuestra aula. Basta con eso, pensad en eso. Si Newman se hubiese atascado y hubiera tenido 800.000 razones mucho más grandes que la mayoría de las tonterías que yo oigo y leo cada día para abjurar para la iglesia, que parece un trapo parece para algunos. Y Newman, que es un hombre que no tiene como nosotros la gloriosa tradición de 20 siglos de santos y de no sé qué, no, que viene de una iglesia, la anglicana, que consideraba que el Papa de Roma era el anticristo. O sea, pensad que Newman crece educado en esa percepción. No es que no le gustara la Iglesia Católica, es que era la gran prostituta. La gran prostituta. ¿Pero os dais cuenta del viaje que Newman tiene que hacer humanamente? O sea, en su cabeza y en su corazón, las amarras que tiene que soltar para llegar a decir, esta es mi casa, para ponerse de rodillas en aquella noche en que pide la entrada y hace su confesión. Ni siquiera sabía si iba a poder seguir siendo sacerdote. Fue ordenado de nuevo. Había una duda sobre la validez de la ordenación. ¿Dónde iba a vivir? ¿Con qué estipendio? No sabía nada de eso. Y Newman sigue. ¿Y por qué? Porque es cuestión de estricta necesidad, porque solo en la Iglesia Católica presidida por el Papa, el sucesor de San Pedro, tengo la garantía, la posibilidad, la certeza de una relación presente con Jesús, tal como Él
tal como Él la quiso, tal como Él la comunicó a sus apóstoles. Si tú te das cuenta de eso, aunque el párroco de tu pueblo sea un miserable, aunque los obispos sean cortos de vista, que madre mía, los que tenemos ahora pueden ser cortos, pero los que había entonces en Inglaterra, cuando uno lo lee, en muchos aspectos eran cortísimos. Y Newman podría haber dicho, pero si yo soy mucho más listo que todos vosotros. Y nunca se le ocurrió semejante cosa. Entonces tenemos en eso tantísimo que aprender. Un modelo de obediencia sin renunciar nunca a la razón. Ojo, porque Newman nunca dio por buena ninguna cuestión que él considerara equivocada, aunque la sostuvieran los prefectos de la curia romana o los obispos ingleses u otros teólogos. Nunca lo dio por bueno cuando él veía que no, pero siempre dentro de esta obediencia eclesial. Tenía una perspectiva que en este momento necesitamos más que nunca, de la Iglesia en la historia. Voy a terminar leyéndoos, de las muchas cosas que se podrían leer, una que en este momento de cierto pesimismo, de cierta sensación de que confusión, en fin, de ciertas polémicas desabridas, amargas que existen en el mundo eclesial, realmente es que es para verlo, es que es para leerlo y pensarlo. La Iglesia siempre parece estar muriendo, fijaos, siempre parece estar muriendo. Ahora decimos que a esa hora. No, ahora la Iglesia parece que se muere. No, Newman hace 150 años decía que la Iglesia parecía estar muriendo. Atención, que no es nuevo esto. Pero triunfa frente a todos los cálculos humanos. La suya es una historia de caídas aterradoras, dice Newman. Atención, mirando una historia que él conocía, otra cosa que os podéis anotar, conocer la historia de la Iglesia, conocerla, no de un punto de vista erudito, sino vitalmente. Y de recuperaciones extrañas y victoriosas, que la Iglesia parece que va a caer, parece que va a desaparecer, pareció con la Revolución Francesa, pareció con el gran cisma de Occidente, pareció en el siglo X con la llegada de los bárbaros del norte que arrasaron territorios enteros de misión florecientes, monasterios enteros que fueron quemados. La Iglesia parece estar muriendo. Y sin embargo, experimenta estas recuperaciones extrañas. Y en fin, la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso. La Iglesia triunfa a través del fracaso. Y este es un punto que frente a cualquier, deseo mundano de victoria, nos debería acompañar como criterio, también para mirar este momento. Se acabó, porque si no, no habría tiempo para poder hablar.